CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1498, Enfrentando las demandas. Para iniciar escuchemos Mateo capítulo 5, versículos 38 al 42. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Doctor, enfrentar una demanda es algo horrible. Horrible, sí. Es algo terrible. Tengo el privilegio de decir que nunca me ha pasado, pero es evidente que no debe de ser algo agradable. Así es. Ahora, la Biblia toca el tema, y esto es importante, y en Haciendo Negocios de acuerdo a la palabra de Dios, lo abordaremos desde esta trinchera, desde esta perspectiva. ¿Qué es lo que nos dice el material? Dice, ¿algunas veces has sido demandado legalmente? Es una pregunta. Puede haber sido algún cliente inconforme, un socio o hasta por algún amigo de confianza. Esto puede suceder si permanece en los negocios por algún tiempo. O sea, no estamos exentos. Ahora, ¿cómo responder? Como empresario cristiano, ¿qué decir? ¿Qué hacer? ¿Cómo atender una demanda legal? ¿Dando la otra mejilla? ¿O haciendo una contrademanda? ¿O simplemente confiando en que Dios estará al cargo de las cosas y de que todo se resolverá sobrenaturalmente? Son preguntas que debemos de cuestionarnos y de respondernos, además. Y que no son preguntas que no son fáciles de responder. Pero vamos a tratar en este programa de entender lo que Dios espera de nosotros cuando nos encontremos ante una situación legal. Bueno, Jesús nos habla en Mateo capítulo número 5 con palabras que fueron interpretadas como dura palabra es esta. Sí, es cierto. Allá en ese pasaje, Mateo 5, que escuchábamos al inicio del programa, pues fue algo que desconcertó a la gente, doctor, en su tiempo, y que yo creo que al día de hoy lo sigue haciendo. ¿Cómo no? Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, dé con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Bueno, son palabras duras que llevan a un escenario muy, muy, muy complicado, pero aquí hay una clave, y la clave es el versículo 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Aquí está hablando del contexto de la venganza, de cobrarnos la justicia por nuestra propia mano. Y entonces, cuando hablamos acerca, por ejemplo, de una venganza, absolutamente Jesús nos dice, no te vengues. Así es. Es mejor que pongas la otra mejilla. Seguro. Sin embargo, cuando nosotros vamos, por ejemplo, más adelante en la Escritura, encontramos allá en el Evangelio de Juan, que cuando a Jesús se le dio una bofetada, la forma en la que él respondió no fue poniendo otra mejilla, sino fue diciéndole al verdugo, si hice algo mal, dímelo. Y si no, ¿por qué me reprendes? Aquí el asunto es que la justicia nunca debe de estar corriendo por nuestras propias manos. ¿Qué otra forma podemos encontrar o qué otro alimento bíblico para atender una demanda, doctor? Bueno, la pregunta es, ¿debo defenderme? ¿Debo de defenderme de una demanda legal? Es una buena pregunta. Sí. Allá en Hechos 25... es importante lo que nos dice aquí en los versículos del 10 y el 11. Fíjate lo que nos dice. Dice, Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado.
A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. O sea, se fue a la corte más alta, ¿eh? Claro. Aquí es muy interesante porque lo que estás diciendo aquí en la Escritura es que apeló a las propias leyes. Así es. Entonces, alguien pudiera decir, no, bueno, pues pon la otra mejilla y no, sucumbe como si nada, pero no, aquí lo que es que eventualmente podemos ser también víctimas de una injusticia y la Escritura no dice que nos dejemos. Así es, y gracias a Dios que hay canales, por así decirlo, donde podemos ir. Si aquí nos han juzgado injustamente, hay tribunales de mayor autoridad donde podemos ir para que se juzgue nuestro caso. Así es. Aquí el escenario es una acusación falsa, por Así ejemplo, es. ¿no? Ahora, ¿qué deberíamos hacer si sabemos que sí estamos actuando mal? Es decir, que la acusación no es falsa, que hemos infringido la ley, que hemos nosotros sido acreedores de una amonestación. Bueno, debemos de tener un corazón humilde, un corazón enseñable y un corazón que reconoce sus faltas. Recordemos lo que dice Proverbios capítulo número 28, versículo 13. El que encubre sus pecados No prosperará, más el que los confiesa y se aparta. alcanzará misericordia. Y ahí tenemos un balance muy interesante. Aquí en el material de Haciendo Negocios de Acuerdo a la Palabra de Dios, vamos a encontrar una posición bíblica que ciertamente es tajante, pero que a la vez también es equilibrada. Una cosa es ser víctimas de una injusticia y otra cosa es ser acreedores a una falla en la justicia personal. Estamos escuchando Enfrentando las Demandas. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a Apartado Postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos con este programa sobre un tema sin lugar a dudas muy álgido, el tema de las demandas, enfrentando las demandas y tomando como base lo que nos dice el material de Haciendo Negocios de Acuerdo a la Palabra de Dios. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos está llevando aquí el contenido, doctor? Bueno, ahorita nos está tocando el aspecto de cómo deberíamos manejarse las disputas entre hermanos, entre cristianos. Esa es una pregunta muy trascendental. ¿Hasta qué punto es penoso, vergonzoso que entre hermanos cristianos estén demandando unos a los otros? Veíamos un contraste. Una cosa es que nosotros seamos víctimas de una injusticia y entonces podemos apelar a las leyes y a la protección que el Estado tiene. Y otro lado es que nosotros estemos incurriendo en una falta y ahí pues la Biblia nos va a exhortar a que lo reconozcamos. Pero aquí lleva a otro punto, el que usted menciona. ¿Qué pasa cuando hay entre dos creyentes problemas, hay disputa? Y entonces la Escritura nos dice acá en primera carta a los Corintios, capítulo 6, lo siguiente, lo voy a tomar de la Nueva Traducción Viviente. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto, en lugar de llevarlo ante otros creyentes?
Bueno, ahí es contundente, ahí no está diciendo, cuidado, frena, no demandes. No se dan cuenta, dice el versículo 2, de que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo. Wow. Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? Muy bueno. No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles, así que deberían ser capaces. Ojo con esto, deberían de ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a los jueces que son de afuera? Así es. Y no son respetados por la iglesia. Versículo 5. Digo esto, ojo con esto, para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas. En cambio, un creyente demanda a otro, justo frente a los incrédulos. Bueno, aquí lo que está diciendo es que es vergonzoso y lamentablemente esta es una vergüenza común, muy común. Está sucediendo. El día de hoy. Está sucediendo, tristemente. Asuntos de iglesia, inclusive, no solamente un problema entre creyentes, sino un asunto que ocurre en la iglesia por tema de iglesia, se lleva a los tribunales. No es bíblico bajo ninguna circunstancia. Es vergonzoso. Imagínese la persona en el juzgado que no es un creyente y que ve que creyentes se están peleando entre ellos y que están apelando al tribunal. Imagínese el escarnio, la risa que provoca esto. Ahorita estamos viendo casos de congregaciones que se están saliendo de su denominación o de su institución. De su cobertura. Entonces, ¿qué sucede? La organización los demanda porque el edificio pertenece a la denominación. Okay. Y ellos demandan a la denominación y realmente entra lo secular, o sea, el juez secular a decidir quién se queda con qué. Bueno, de eso está hablando Pablo, precisamente. Así es. Y dice el versículo siguiente, el versículo 7, el hecho de que tengan semejantes demandas legales, unos contra otros, en sí, es una derrota para ustedes. Sí, ¿cómo no? Y vea entonces lo que nos dice, ¿por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? Porque no se dejan estafar. En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Wow. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a los ídolos o cometen adulterio o son prostitutos, literalmente es lo que dice, o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de estos heredará el reino de Dios. Pero hay una solución y en el versículo 11 dice, algunos de ustedes eran así, pero fueron limpiados. Así es. Así es. Qué importante. Yo creo que en nuestros tiempos, doctor, la iglesia, el creyente, la persona que ha abrazado la fe, está en un escenario cada vez más complicado. Así es. En donde vemos que hay tantos divorcios en la iglesia como fuera de la iglesia. Que hay tantas demandas dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Pero la Biblia nos exhorta a que seamos luz y que seamos sal. Cuando vemos alrededor podemos justificarnos. Lo hizo aquel creyente, lo hizo aquel otro. ¿Por qué yo no? Pues porque tú eres especial, porque tú eres aquel por quien Cristo murió y porque el día que nosotros estemos delante de él no le vamos a poder echar la culpa a nadie. Así es. Yo hice esto, hice aquello porque aquel otro creyente también lo hizo. No. De todas razones vamos a rendir cuentas. Así lo dice es. Romanos 14:12, vamos a rendir cuentas ante Dios. Y recordemos que uno se convertirá en mil. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en mil.